Lanzallamas con la potencia para destruir ciudades enteras. Armas químicas rociadas directamente en la boca de la caballería atacante. Caballos transformados en torpedos vivientes. Catapultas sofisticadas. Y la tecnología todoterreno que hoy siguen usando las fuerzas especiales. La descodificación de textos antiguos, la construcción de prototipos a escala real y el uso de hologramas futuristas en 3 dimensiones permitirán sacar a la luz los secretos perdidos de la antigüedad. Nuestro gran descubrimiento es su maquinaria militar imposible. Este ha sido uno de los experimentos más exitosos que he hecho para grandes descubrimientos. Grandes descubrimientos. Maquinaria militar imposible. Un lanzamisiles múltiple puede disparar 10 proyectiles por segundo. Es un arma bien asentada en los campos de batalla modernos. Pero los investigadores han descubierto una misteriosa referencia antigua a un lanzamisiles anterior con una capacidad de tiro casi igual a la actual, aunque este tiene 2000 años de edad. Perdida y olvidada hace mucho en textos chinos antiguos, se halla una extraña referencia a una catapulta múltiple capaz de lanzar más de 8 proyectiles por segundo. ¿Podría ser que los antiguos chinos hubiesen inventado un arma capaz de desafiar al lanzamisiles moderno? En el año 200 después de Cristo, China era una nación sumida en la guerra civil. Los gobernadores hacían grandes esfuerzos para proteger a sus súbditos de las agresiones. Los chinos siempre han sido muy buenos en la construcción de ciudades fortificadas. Esa es la razón de que empleasen recursos enormes a la resolución del problema de la destrucción o conquista de esas defensas. En el pasado, la guerra de asedio consistía en conseguir agotar al enemigo. Para recargar esta catapulta hacen falta 20 minutos. ¿Qué hacían los antiguos para acelerar este proceso y aumentar mucho más su ritmo? Un texto escrito por el antiguo inventor Ma Yong en el año 232 después de Cristo describe un prototipo de catapulta que poseía la mayor capacidad de tiro del mundo antiguo. Según las fuentes históricas, contaban con una enorme noria de madera que usaban para crear una fuerza centrífuga que lanzaba los misiles colocados sobre los extremos de las cuerdas. Cuando cada proyectil alcanzaba el ápice de la rueda, una cuchilla cortaba la cuerda y el misil salía disparado. ¿Funcionó el prototipo de verdad? Ignorante de cómo y cuándo se usó esta arma, si es que alguna vez fue así, el modelista especializado en la antigüedad Richard Winley está ensamblando la máquina. Para ello ha creado un modelo a escala real para averiguar si funcionaba. Esta es otra de esas piezas de las que solo tenemos unas referencias textuales escritas muy vagas. Ma Yong no especifica qué tipo de proyectiles se utilizaban. Pero como la capacidad de tiro era su característica más importante, los arqueólogos piensan que los misiles deberían ser relativamente baratos de producir y estarían hechos de simples piedras lanzadas a gran velocidad y a un ritmo muy rápido. La primera prueba es, por tanto, con una sola piedra. En este modelo, debido a su tamaño, tenemos que generar velocidades muy altas. Cuanto mayor sea la noria, tanto más lento rotará, así que si tenemos una de entre 3 y 4 metros, probablemente una revolución por segundo baste. Richard tiene la intención de hacer girar la noria a 3 revoluciones por segundo, una magnitud que lanzará las bolas a 165 kilómetros por hora. El primer disparo es potente, pero el alcance es corto, tan solo 15 metros. Ocurrieron 2 cosas. Nos las arreglamos para conseguir una buena velocidad. La cuchilla cortó la cuerda, que es una de las cosas que más nos preocupaban, pero parece que el punto de corte era demasiado bajo. La piedra cayó directamente al suelo, así que tendremos que repensar la posición de la cuchilla. Momento de sacar la caja de herramientas. Richard tiene que modificar el ángulo de la cuchilla para que corte la cuerda antes para que las bolas se suelten a mayor altura y por tanto tengan una trayectoria más larga. Después de aumentar el ángulo de la cuchilla, Richard arma la catapulta a su máxima capacidad, 8 proyectiles de 2,7 kilos cada uno.
Esta vez el alcance fue mucho mayor y parece ser que los misiles están mejor lanzados que antes. 8 bolas de 2,7 kilos viajando a 130 kilómetros por hora proporcionan una energía de 16 kilojulios. Según la mecánica, esto parece una buena idea. Si aumentamos el tamaño de la catapulta hasta que alcance las dimensiones que se supone usó Mayón, tenemos posibilidades de lograr un arma viable. La investigación prueba que, de haber sido usada, la catapulta habría sido eficaz. Los chinos eran muy meticulosos a la hora de registrar sus inventos. Y existen muchos manuales militares, publicados a partir del siglo XI, que describen una gran variedad de catapultas. Que esta no figure en estos manuales es una constatación de que nunca fue utilizada. Parece ser que el mayor problema es que el marco y la base pesaban tanto que una vez montada resultaba imposible cambiar su orientación. Cada vez que cambiaban el blanco, tenían que mover la máquina y configurarla de nuevo. Una tarea mastodóntica. En ocasiones, los investigadores se han topado con pruebas de armas antiguas tan buenas como un plano moderno. Una de ellas proviene de la antigua Grecia y describe una máquina que, a pesar de su novedad, se vale del miedo más primario de los hombres. El fuego es uno de los primeros sistemas de armas que se usan, incluso en el siglo XXI. Si prendes fuego a alguien, lo eliminas del frente. Una vez que alguien está ardiendo, queda eliminado y sus compañeros también, porque están apagándolo para evitar que las llamas acaben con él. La máquina más antigua conocida que se valía del poder mortífero del fuego se remonta a hace más de 2000 años y se usaba no solo contra tropas, sino contra una ciudad entera. En el año 424 a.C., una tribu conocida como los beocios utilizó este poder con gran utilidad. Este pueblo estaba sitiando la ciudad de Delio en Grecia central con el objetivo de arrebatársela a los atenienses. Los defensores de la ciudad habían reunido grandes cantidades de madera, raíces y materiales de todo tipo para erigir defensas de tierra. Para los boecios, toda esta madera amontonada dentro de las murallas atenienses exigía un tipo de ataque bastante obvio. Inventaron un lanzallamas, un gran lanzallamas. ¿Cómo fue posible un sistema armamentístico así? ¿Y bastó para derrotar a los atenienses de Delio? Las pistas están recogidas en la obra del escritor Tucídides. Tucídides fue un general y estadista ateniense que pierde su empleo en medio de las guerras del Peloponeso. Y como la mitad de los generales cesados en plena guerra, desea probar que no deberían haber prescindido de él. Así que se propone hacer algo inusual. Escribe un libro que constituye el primer estudio político del fenómeno de la guerra. No es una colección de leyendas, sino un relato de algo que le ocurrió a personas reales. Es un texto tan rico y potente que hoy en día seguimos leyéndolo. Aserraron una viga de madera en dos y la ahuecaron. Después unieron las partes exactamente igual que si fuera una flauta. Y de unas cadenas situadas en un extremo colgaron un recipiente. La boca metálica de un fuelle cuya boca apuntaba hacia abajo estaba unido a la viga, una gran parte de la cual estaba bañada en hierro. Trasladaban esta máquina a diversos puntos de la muralla en carros. Y cuando estaba muy cerca, aplicaban un gran fuelle al extremo inferior de la viga, que soplaba dentro del conducto y avivaba el fuego del interior de la caldera, que contenía carbón incandescente, sulfuro y brea. Así conseguían una llama enorme que incendiaba la muralla, de modo que nadie podía quedarse en la zona. Gracias a la descripción detallada de Tucídides, Richard puede erigir una de las reconstrucciones más precisas que ha hecho. Es un dispositivo muy simple. Grandes fuelles, un tubo ancho y largo y una caldera ardiente al final. Los fuelles avivan el fuego igual que si fuera el de un herrero. Así podían multiplicar la temperatura de la caldera por 2 o 3 y el viento soplaba a favor. Al principio el lanzallamas no parece muy eficaz. Pero a medida que el oxígeno expulsado por la boquilla del fuelle llega a los combustibles, la cosa se anima. Al final, Richard puede producir una fuente direccional de fuego capaz de lanzarlo contra las murallas de la ciudad. Una o dos veces, si conseguimos lograr el ángulo correcto, conseguimos un calor muy intenso, casi blanco, que está muy caliente. Las llamas blancas son producidas por temperaturas superiores a los 1000 grados.
Si pensamos que este diseño tiene algo así como 2500 años de edad, la verdad es que se trata de una tecnología muy impresionante para aquella época. Las murallas de madera de Delio ofrecían poca protección a las tropas defensoras. Según cuenta Tucídides, los boecios usaron esta arma para incendiar Delio y perseguir a los atenienses. Solo mataron a unos 200. El resto pudo escapar. Valiéndose de tecnologías adelantadas a su tiempo, los boecios se las arreglaron para derrotar a la poderosa Atenas, una prueba fehaciente del poder de la ingeniería. Pero a pesar de esto, Atenas se convirtió en una de las ciudades más poderosas de la antigüedad, y todavía hoy, 3000 años después, es la capital de Grecia. De las altas ambiciones de la catapulta de repetición a la ingeniosa aplicación de un recurso básico como el fuego, la ingeniería militar se ha ido desarrollando durante milenios para producir las tecnologías más terroríficas y poderosas que el hombre haya soñado. Pero estas innovaciones eran solo el principio. El portaaviones moderno no puede realizar su trabajo sin una pieza esencial de maquinaria de 2000 años de edad. En un fragmento escrito del antiguo Egipto, se describe un arma mortífera de largo alcance que funcionaba por medio del poder del aire. El moderno portaaviones, el arma bélica más poderosa. En sus operaciones se vale de una tecnología desarrollada en el antiguo Egipto hace más de 2000 años. ¿Cómo es posible? Richard Winley, experto en tecnología antigua, está investigando un texto olvidado que trata de los orígenes de esta técnica sencilla pero potente. En la antigüedad, la catapulta era el principal recurso tecnológico de la carrera de armas. Poseía la capacidad de almacenar y liberar mucha más energía que la que podía desencadenar un solo hombre. La energía almacenada se conoce como energía potencial. Casi todos los dispositivos de lanzamiento usaban el mismo principio, la transformación de la energía potencial en cinética. La potencial se guarda en algún elemento elástico, sea una cuerda retorcida o bandas elásticas en el caso de un tirachinas. La catapulta almacena la energía en la gravedad soportando pesos en lo alto, y lo que ocurre es que uno convierte la energía potencial en cinética que se transmite al misil. La catapulta básica de la antigüedad era la conocida como catapulta de torsión. La catapulta de torsión funciona enroscando fibras que retienen energía al mismo tiempo que alzamos el mecanismo, de forma que los brazos de la catapulta están conectados a la torsión. El disparador libera la energía cuando soltamos el proyectil. Los materiales utilizados podían ser nervios de animales, cáñamo o cuero estirado. Una catapulta romana común que usara solamente fibras orgánicas podía liberar 2,5 megajulios de energía, una potencia suficiente para disparar un proyectil de 140 kilos a una distancia de más de 500 metros. Pero en el año 280 a.C., en la ciudad de Alejandría, situada en la costa de Egipto, una nueva ciencia que cambiaría el mundo comenzaba a nacer. El hierro es un material no perecedero. Con él consigues unos resultados más fiables, porque no estás lidiando con nervios, cáñamo o fibra, materiales perecederos que se deterioran rápidamente con el uso. La habilidad para trabajar el hierro con precisión permitió la creación de sellos herméticos en los sistemas neumáticos. En la actualidad, en el mundo moderno, tomamos los neumáticos como algo dado. Todos los autobuses y camiones en los que viajamos tienen frenos neumáticos. Fragmentos escritos del antiguo Egipto ya insinuaban el anhelo de usar esta fuerza para la guerra. La idea de que alguien pueda aprovechar los neumáticos para construir un dispositivo de lanzamiento de misiles sobresale como algo adelantado a su tiempo. Hoy los científicos pueden usar estas menciones antiguas para construir un modelo de esa máquina 2000 años después de que viera la luz. El diseño permite conocer los primeros pistones de la historia. El pistón utilizado por Tesibio es el primer ejemplo que conocemos. Si nos fijamos en este,
Observamos que es un cilindro con un extremo suelto. Si lo sacamos y metemos, el gas que tiene dentro se comprime. Cuando comprimimos el gas, las moléculas del aire son empujadas unas contra las otras. La presión aumenta y entonces las moléculas luchan por separarse. Esto crea una fuerza que actúa en el pistón para que regrese a su posición inicial. Si lo soltamos, comprobamos que salta para volver a su estado original. ¿Pero poseía un pistón primitivo la potencia suficiente para lanzar un misil? El experto en tecnología antigua Richard Winley ha creado una réplica de una máquina vista por primera vez en los desiertos de Egipto hace miles de años. El brazo del pistón sale por aquí. Es una especie de mango conector del pistón. Y ahí tenemos una gran leva conectada al brazo de la catapulta y ubicada en una posición retrasada. Si tiramos de los brazos de la catapulta, podemos observar cómo las levas funcionan empujando los pistones. Este procedimiento comprime el aire y nos proporciona un impulso. Y todo utilizando solamente la fuente de energía que se halla a nuestro alrededor, el aire. Esta catapulta puede lanzar proyectiles de 35 centímetros hechos de un astil de madera rematado por una punta metálica. Fantástico. Hemos dado en la diana a la primera. Me ha sorprendido la distancia que hemos alcanzado. Hemos llegado a los 35, incluso 45 metros y las flechas vuelan muy rectas. La altura o trayectoria es un asunto un poco más complicado, pero sería posible perfeccionar el sistema y probablemente alcanzar un blanco de 1 metro cuadrado situado a 55 o 65 metros. Pero si fue tan exitosa, ¿por qué la tecnología de la catapulta de pistón desapareció de los libros de historia durante tantos siglos? Parte de la razón de que dejasen de usarla es el hecho de que encontraron problemas a la hora de conseguir un sello hermético, un asunto absolutamente crucial. Esta falta de fiabilidad sobre el terreno hizo que los soldados sintieran mucho resquemor hacia esta arma. Si hubieran perfeccionado el sello, la catapulta de pistón se habría convertido en la catapulta de élite del mundo antiguo, capaz de lanzar sobre el enemigo proyectiles de varias toneladas de peso, igual que las catapultas de pistón modernas hacen hoy. En un portaaviones, para lanzar un avión de combate, usan un cañón de vapor que dispara la aeronave desde el extremo del barco. Es la idea original llevada a su forma más acabada y moderna. Nos proporciona la capacidad de acelerar aviones de 25 toneladas de 0 a 165 nudos en una distancia de 90 metros y en menos de 2 segundos y medio. Los principios estudiados por Tesibio salvan la vida de soldados todos los días. Este es el frente de la catapulta, se llama batería. Es donde el avión se amarra a la lanzadera, que está unida al resto de la catapulta. Dentro de la lanzadera hay cilindros movidos por energía que recorren toda la catapulta. Dentro de ellos están los pistones, conectados a la lanzadera donde están los aviones. Cuando estás listo para activar la catapulta, la válvula de la lanzadera se abre e inyecta vapor a los cilindros, que empujan a los pistones. Cuando llegan al final de su recorrido, el golpe pasa al avión, que puede continuar el vuelo. La idea del pistón era demasiado buena para ser abandonada, pero algunas tecnologías antiguas eran tan estrambóticas que parecían completamente inútiles. Los textos antiguos muestran un extraño boceto de un caballo. El caballo ha sido una de las armas más potentes de la historia. Durante siglos nada suscitaba tanto temor a los soldados que una carga de la caballería enemiga. Entonces a alguien se le ocurrió la idea de añadirle 2 lanzas de 6 metros. ¿Fue la transformación del caballo en un torpedo viviente o la creación de un desastre bélico? Este prototipo funcional, por no decir viviente, de un arma antigua desconcierta a los historiadores militares. ¿Cómo se usaba? ¿Fue un éxito o se saldó con un desastre bélico? Para estudiar la cuestión, los investigadores deben buscar los esquemas originales realizados por el inventor de la máquina. En la Biblioteca Municipal de Siena se encuentran cientos de páginas de planos y notas hechos por ingenieros militares medievales. Uno de ellos se llamaba Tácola.
Está claro que Tácola tenía mucha inventiva, y estos dos grandes manuscritos muestran de verdad lo que hizo. Los abres y te dices, vaya, ahí tenemos una imagen de la máquina en el campo realizando sus funciones. Mariano Tácola nació en el año 1382, una época de guerra constante en la Italia de principios del Renacimiento. Muchos de los dibujos de Tácola eran auténticos inventos diseñados para su puesta en práctica, tales como el aparato de respiración y el rompequillas. Otros eran simples ejemplos de su imaginación y habilidades artísticas. Algunos de ellos son como los prototipos de coches que hay en las ferias del automóvil. Sabes que su objetivo es anunciar lo que la marca puede hacer. La cuestión a la que nos enfrentamos es si este dibujo de un caballo torpedo era un esquema genuino de un arma o solo un dibujo más que añadir a la carpeta de Tácola. Cuando encontramos información acerca de sistemas de armas potenciales y no sabemos si se usaron, tenemos que emplear nuestra inteligencia creativa. Pensamos, ¿es algo práctico? ¿Es razonable? ¿Es el testigo que cuenta la historia fiable? Solo hay una forma de resolver el misterio. Si todo lo demás falla, no hay nada malo en construir la máquina y probarla nosotros mismos. El inicio del arma es el caballo. Tenemos 400 kilos de caballo más el jinete y su armadura. Media tonelada de peso moviéndose a 55 kilómetros por hora. Si algo así te alcanza, no lo cuentas. El caballo lleva aterrorizando a los soldados enemigos desde que el hombre lo ensilló por primera vez. Cuando el terreno vibra y oyes el rumor de sus cascos, la sensación es absolutamente aterradora. Pero añadirle 2 lanzas de 6 metros a este gigante, ¿le reportó alguna ventaja estratégica como arma? Hemos venido a una de las pocas escuelas de Europa donde todavía entrenan caballos de batalla para probar el torpedo equino de Tácola. Aquí los caballos se entrenan para escenas de películas de acción. Henry ha hecho de doble en más de 1000 escenas. Está acostumbrado a los equipos extraños y a las conductas inusuales. Pero incluso él está nervioso. Tenemos el dispositivo tal y como aparece en el manuscrito, pero ya nos hemos topado con problemas. Este es el caballo de batalla más dócil y pacífico que puedas encontrar, pero se siente incómodo con estas barras tan cerca de su nariz. Si la ve a la cabeza, golpea las barras, cuyos extremos posteriores se arrastran por el suelo. Por una parte, esto es estupendo porque evita que el caballo recule. Nos interesa que avance sin cesar y no queremos retroceder dentro de nuestras propias filas, pero impone una barrera delante de su nariz. Para que este caballo cargue contra el enemigo deberíamos colocarle un acicate al rojo vivo aquí, algo que no vamos a hacer. Los caballos se valen de la visión para guiarse en el campo de batalla. El arma de Tácola conlleva la colocación de una barra justo delante del campo de visión del animal. Un caballo que no ve no puede cargar. Todo es muy problemático. Terminará parándose en seco. La única forma de que este dispositivo funcione es que estés dispuesto a sacrificar un caballo. En una época en la que no había antibióticos, cualquier caballo herido en una batalla moría por la infección. Así que contaban con una reserva de caballos, de modo que podían prescindir de algunos. Eso es lo que hacían. Colocaban todo esto y luego ponían algo quemándose en la parte trasera del caballo. Por lo visto, el caballo no necesita accesorios para ser un arma eficaz. En la antigüedad no había nada más terrorífico que una carga de caballería, algo que causaba temor en el corazón de todos los ejércitos. Pero según pasó el tiempo, los inventores fueron obligados a buscar medios nuevos y más avanzados para parar un ataque de la caballería enemiga. Julio Africano, un estratega e historiador militar romano nacido en Jerusalén en el año 180 después de Cristo, escribió un tratado en el que aconsejaba al emperador Alejandro Severo acerca de las tácticas que debía adoptar en su guerra contra los persas del año 232. Escribe sobre un dispositivo macabro diseñado para enloquecer a los caballos rociándoles veneno mortal en las caras. Quedarían ciegos, les picaría la nariz y la piel les quemaría. Los jinetes perderían el control y por tanto su eficacia militar. Africano se refiere a un veneno superior a todos los demás métodos de ataque y más eficaz que las flechas. No especifica la droga usada, pero los historiadores han sugerido que el sospechoso más probable como fuente del veneno es una planta conocida como euforbia.
Sin embargo, todavía no se han realizado experimentos para probar si esto era cierto. Hasta ahora. El Jardín Botánico de Kew en Gran Bretaña es el principal centro mundial de toxicología. Aquí la profesora Monique Simon cree que los agentes tóxicos activos se hallan en la savia de esta planta, una especie conocida como látex. Si este látex se te mete en los ojos, es terriblemente doloroso. El látex es la savia lechosa que se halla en muchas plantas, por ejemplo en los dientes de león. No todas las variedades de látex son venenosas, aunque la que se encuentra en la euforbia normalmente sí lo es. Para probar las toxinas de la euforbia, Monique debe preparar una muestra de estos terribles ingredientes. El compuesto resultante se prueba en una máquina conocida como espectrómetro de masas. Esta máquina nos ayuda a separar los componentes y nos proporciona un perfil de cada uno de ellos. Monique está buscando una muestra de sustancias altamente tóxicas conocidas como ésteres. Un éster es un compuesto orgánico complejo que se encuentra en muchas toxinas, por ejemplo las de los mariscos. Aquí podemos ver algunos. Parece que estos podrían ser los ésteres que asociamos a la toxicidad. Así que si lo arrojamos a la cara de un caballo, tendría un efecto muy irritante y desagradable. Las pruebas indican que la euforbia es la culpable. Ahora Richard Winley está investigando cómo esta terrible sustancia se lanzaba a los caballos. Pensamos que uno de los métodos que podrían haber usado es un aparato conocido como bomba de sifón. Richard quiere averiguar si el sifón podía llevar el veneno hasta el caballo. Y lo que es más importante, mantenerlo alejado de él. Por el texto de Africano sabemos que esta pistola era empleada por hombres ubicados en la primera línea. Ellos rociaban el veneno sobre los hocicos de los caballos una vez que se habían acercado a ellos. Los caballos enloquecían y tiraban a sus jinetes, quienes, estorbados por sus pesadas armaduras, serían fácilmente capturados o muertos. Bueno, ha sido un experimento muy interesante. Sabemos lo tóxico que es por los experimentos en el laboratorio, pero creo que ahora hemos demostrado que tenemos un sistema de suministro del veneno que lo proyecta 6 o 7 metros. El problema, y esto siempre ocurre con las armas que arrojan veneno, es que un cambio repentino en la dirección del viento ocasionaría un lío tremendo en tus propias filas. Es algo que debemos tener en cuenta. En las manos adecuadas y con viento favorable, la pistola de envenenamiento de caballos esparcería su contenido letal entre las tropas de la caballería persa. Pero los conocimientos químicos de los antiguos podrían producir resultados aún más llamativos a una escala mucho mayor. Hace más de 2000 años, un general llamado Aníbal dirigió un ejército de hombres, caballos y elefantes a través de las montañas más altas del mundo conocido. A veces lo hizo subiendo por ellas. Otras veces, donde los precipicios hacían el terreno impracticable, usó una fórmula secreta y olvidada que disolvía las rocas ante sus ojos. Este ha sido uno de los experimentos más exitosos que he hecho para grandes descubrimientos. Hace más de 2000 años, una fuerza invasora de casi 100.000 hombres y animales pudo cruzar estas montañas de más de 4.500 metros de altitud. En la antigüedad y también en el mundo moderno, la mejor forma de definir las fronteras nacionales es el uso de accidentes geográficos fijos y evidentes. Las naciones dependían de estas fronteras naturales y confiaban en que ningún general en su sano juicio intentaría llevar a cabo un ataque a través de estos picos imposibles. Una cadena montañosa es difícil de cruzar, está a mucha altura y hace frío. Es difícil y peligrosa. La verdad es que impone una barrera estratégica enorme para el movimiento de grandes ejércitos. En el año 218 a.C., Aníbal comandó una gran fuerza invasora de 80.000 hombres, 10.000 caballos y 38 elefantes de guerra a través de los Alpes. Su objetivo, Roma, su enemiga mortal. Existen muchas formas más fáciles de invadir Italia que hacerlo a través de los Alpes. Esta es la opción más difícil.
En el año 218 a.C. solo existían dos poderes militares en el antiguo mundo conocido. En el norte, el poderoso Imperio Romano. En el sur, el gran Imperio Cartaginés, que se extendía por el norte de África. Estas superpotencias llevaban décadas en guerra, un conflicto motivado por el control de las rentables rutas comerciales del Mediterráneo. En su afán por destruir Roma de una vez por todas, Aníbal el Cartaginés ideó un plan atrevido. Atacaría desde el norte, trasladando su expedición a través de las montañas más altas del mundo conocido. Estoy acostumbrado a las montañas, pero estas me producen estupor. John Naylor es un experto en tácticas y equipos militares antiguos, además de un antiguo y experimentado escalador militar. Aunque lleva pocos minutos en la montaña, ya se está percatando de la magnitud del logro de Aníbal. Incluso con equipo y ropa modernos, los Alpes pueden ser un lugar mortal. Te puedes caer en un precipicio de miles de metros y morir. Hay rocas de los desprendimientos que bloquean tu camino. Es un lugar terrorífico e intimidatorio. No es el lugar al que me gustaría traer un ejército. Aquí se halla el misterio. ¿Cómo cruzó el ejército de Aníbal estas cumbres nevadas? No estamos muy seguros del tipo de equipo que los cartagineses portaban, pero contamos con un montón de referencias romanas a propósito de los materiales de que disponían en aquellos tiempos. Los investigadores deben pensar de forma creativa. Es improbable que los romanos tuviesen algo que los cartagineses desconocieran y viceversa. De modo que, dentro de esos parámetros, podemos dar por hecho que su relación con los pertrechos era similar. La investigación debe continuar 1100 kilómetros al sur, en Roma. Sede del Coliseo, el Vaticano y miles de edificios y monumentos históricos. En uno de ellos, el Arco de Constantino, los investigadores han descubierto un pequeño indicio. Muestra algo amarrado al pie de un soldado. El dispositivo es idéntico a un crampón moderno. El crampón es un elemento metálico adaptable a las suelas de las botas, que permite a los escaladores ganar adherencia sobre superficies de nieve, hielo y rocas. Pero este indicio indica que los antiguos también contaban con ellos. Botas. Estas son las caligi, botas romanas de marcha. Tenían clavos para protegerlas de las piedras y las rocas y para que no se desgastaran rápido. Los crampones están basados en los del Arco de Constantino. En las fuentes escritas romanas se las llama botas espía. John quiere averiguar si el dispositivo antiguo es tan eficaz como el moderno. Tal vez las tropas de Aníbal conquistaran la montaña con este tipo de calzado, pero tenemos que venir y hacerlo nosotros. Pierre, un escalador alpino experimentado, se asegura de que la cinta de aseguramiento de John está bien fijada antes de intentar la difícil escalada de la pendiente helada. ¿Tendrá John suficiente agarre con el calzado espía romano para llegar a la cima? Gracias. Ha sido sorprendentemente fácil. Cuando leí por primera vez acerca de estos zapatos espía, los tomé con mucho escepticismo, pero la verdad es que funcionan bien, especialmente en la difícil transición de nieve a roca. Me proporcionaron una cantidad extra de tracción que no habría tenido con botas de cuero. No me habría gustado intentarlo sin la cinta de aseguramiento y sin Pierre, pero los cartagineses sí lo habrían hecho. John ha escalado los Alpes usando una tecnología de 2000 años de antigüedad. Los prototipos del equipo que las fuerzas especiales usan hoy. Aníbal se las arregló para franquear estos Alpes y nosotros hemos demostrado que también es posible con el equipo más rudimentario, con agallas y decisión. Eran hombres de verdad, auténticos soldados. Pero después tuvo que enfrentarse a la mayor barrera. Algunos pasos eran simplemente impracticables. Los textos antiguos recogen que cuando Aníbal descendía por la parte romana de los Alpes, se encontró un enorme precipicio que no podía franquear. La invasión estaba a punto de convertirse en un desastre, pero entonces sus ingenieros le propusieron una solución extraordinaria. Destruirían la roca de las montañas usando una fórmula química sorprendentemente violenta. Los sofisticados laboratorios químicos del siglo XXI producen compuestos tan complejos que tardaríamos una hora entera en enumerar los ingredientes de uno solo.
Pero gracias al escritor romano Livio, sabemos que los antiguos ejércitos sabían mucho más de química de lo que habíamos pensado. Y la aplicaron a mucha mayor escala de lo que lo hacemos nosotros. Sobre montañas enteras. En el año 232 a.C., el general cartaginés Aníbal condujo con éxito una expedición invasora a través de estas montañas de 4.500 metros de altitud, valiéndose de un equipamiento que hoy en día también usan los montañeros, pero quedó bloqueado. Aníbal se encuentra con que su descenso de la montaña está bloqueado por un gigantesco bloque de piedra. ¿Cómo puede pasarlo? No puede circunvalarlo y tampoco retroceder, y su ejército se está muriendo de hambre. Los historiadores actuales creen que la ruta bloqueada fue bien el Clapiage o la Traversette, ambos a más de 2.400 metros de altura. Livio nos cuenta que un desprendimiento reciente había convertido el lugar, ya difícil, en una pendiente perpendicular de 100 metros. Una vertiente de piedra caliza completamente inaccesible. Lo primero que Aníbal pensó fue que debería retroceder, pero según Livio, el camino a su espalda se había convertido en una capa de hielo que los animales del ejército no podían atravesar. Aníbal tenía que proseguir la marcha. En la actualidad, los ingenieros usan dinamita para crear senderos y máquinas gigantescas para abrirse paso a través de los obstáculos. Aníbal usó el calor y su ingenio. La roca es dura. Si la calientas, se expande, y si enfrías rápido, se contrae. Esta gran expansión y contracción las rompe y despedaza. Ahora mismo no puedo hacerle nada, pero si la caliento y la enfrío rápidamente, se torna en lo que llamamos friable, más blanda y fácil de quebrar. La mejor forma de probarlo es calentando una pequeña muestra con un soplete. Después la enfriaremos con agua. En 15 minutos la caliza está que arde. Tengo un termómetro de alta temperatura, un termómetro digital para comprobar la temperatura de la roca. A 250 grados añade agua fría. En pocos segundos la temperatura se reducirá a una 1/40 parte. Hierve y humea. Es fascinante. El agua se evapora delante de mí. Ahora, veamos el efecto en la roca. A primera vista no parece diferente a como estaba antes, pero ¿es eso cierto? Vamos a ver. Increíble. Es blanda como la tiza. Supongo que esto es lo que quieren decir cuando dicen que la roca se vuelve friable. Pero Livio es muy concreto. Los textos afirman con rotundidad que Aníbal pidió vinagre, no agua. ¿Vinagre como para una ensalada? No suena demasiado peligroso, ¿verdad? Pero uno tiene la impresión de que Livio es muy fiable, así que sospecho que aquí hay algo de verdad. Tal vez los antiguos entendían los secretos de las reacciones químicas mejor de lo que los científicos modernos admiten. Hay una razón probable de que usase vinagre en vez de agua. La caliza es alcalina y el vinagre ácido. Esto es química, pero también física. El analista de 3 dimensiones James Dean ha estado estudiando el aspecto molecular de la afirmación de Livio. Si nos acercamos, podemos observar que los componentes clave de esta reacción son una base y un ácido. En este ejemplo, la base es la piedra, caliza, carbonato de calcio, y el ácido es el vinagre o ácido acético. Y esto es una reacción muy común conocida como reacción base-ácido. Si las agitamos para provocar la reacción, vemos claramente que el ácido ha liberado iones de hidrógeno, que combina con el oxígeno y el hidrógeno de la base para formar H2O, es decir, agua. El resto de los componentes se combinan para formar sal, que se puede ver aquí. La reacción es exotérmica, o sea, que desprende un montón de calor que observamos si volvemos a la escala anterior. El calor aumenta la temperatura del agua, y por eso sale el vapor que vemos, pero también se producen otros gases como el dióxido de carbono, si tenemos carbono que produce el burbujeo efervescente. En general, toda la estructura de la roca se destruye y está rodeada de agua y sal. Si la tocamos, constatamos que es totalmente friable. Para Aníbal, esto no fue un experimento químico, sino un asunto de vida o muerte.
Aníbal estaba en punto muerto. Igual que ahora, la noche estaba cayendo y con ella la temperatura. Su ejército estaba a punto de congelarse y morir si no encontraba una ruta de descenso hacia las fértiles praderas de abajo. Tenía que encontrar una forma de pasar por las rocas. Así que vamos a intentarlo nosotros. Crearemos un gran fuego para calentar la piedra y después añadiremos vinagre para ver si la podemos hacer lo bastante friable como para pasar por encima y llegar a la pradera. He encendido el fuego. Ahora necesito más palos y madera para convertir esto en una gran llamarada. No solo se trataba de una gran superficie rocosa de 100 metros, sino también de un precipicio peligroso. El incendio debió de haber sido enorme y su avance concienzudo mientras los hombres de Aníbal bajaban despacio la pendiente rocosa, creando así un sendero para los animales. Ahora la roca está a 650 grados, pero ¿es esto suficiente para acelerar la reacción ácido-base? Está muy caliente y me está levantando la piel, pero tengo que ser capaz de acercármelo bastante para verter el vinagre. Dado el tamaño del obstáculo, seguramente necesitó 20.000 litros de vinagre. ¿Pero de dónde sacó tanto? Las tropas de Aníbal tendrían una ración diaria de vino ácido de 1/4 de litro. Si había 80.000 soldados, entonces pudo reunir los 20.000 litros de vinagre de vino. ¡Madre mía! Fíjate cómo hierve. Huele muy mal. Y la roca se está agrietando delante de mí. Hierve y sale vapor. El ácido del vinagre me está quemando la garganta. Cada segundo que pasa aprendo algo nuevo. Es como si la roca se hubiese vuelto orgánica, cobrase vida y estuviese quejándose del maltrato que le estoy dispensando. Me encanta cómo se quiebra. Ya no es un bloque, sino un conglomerado de guijarros sueltos. Igual que John, los hombres de Aníbal usaron picos y mazos para romper las piedras y poder practicar un camino en zigzag que minimizara la inclinación y permitiera que los animales de carga y los elefantes pasasen. Tras 4 días de trabajo y de casi llegar a la inanición, Aníbal lo había logrado. A golpe de explosiones se había abierto paso a través de los Alpes. Este ha sido uno de los experimentos más exitosos que he hecho para grandes descubrimientos. Uno concibe las montañas como objetos inamovibles, pero Aníbal las movió usando palos, aderezo para ensalada, trabajo duro e ingenio. Absolutamente impresionante. Aníbal se abrió camino por Italia, llegó a Roma e infligió al ejército romano la derrota más severa que sufriría en toda su historia. Pero aunque el cruce de los Alpes le permitió contar con el elemento sorpresa, esto también fue la causa de la caída de Aníbal. Resulta irónico que Aníbal usase la mejor tecnología que tenía a su disposición para culminar la tarea imposible de llevar a su ejército a través de estas montañas. Pero al hacerlo no pudo llevar consigo todos sus pesados pertrechos de guerra. Cuando llegó el momento de tomar ciudades usando fortificaciones, no contaba con las máquinas de asedio porque no las pudo llevar por las montañas, así que sus esfuerzos fueron inútiles. La tecnología le permitió llegar, pero después le cerró la puerta en las narices. Máquinas como la lanzadera de llamas de carbono, las catapultas y otros ingenios demasiado importantes para dejarlos atrás. Por eso la campaña de Aníbal fracasó. No consigue asediar ni capturar ciudades. Ahí está Roma, y ni siquiera llega a atacarla. Sea gracias al aprendizaje por medio de errores o de éxitos fulgurantes, los ingenieros de la antigüedad no diferían de los actuales. Los ingenieros antiguos se enfrentaron a los mismos problemas que nosotros tenemos hoy. Quieres ir más deprisa y llevar más cosas, pero usando menos recursos naturales. Esto es, quieres que las cosas sean más fáciles de hacer, que funcionen mejor y que una vez construidas duren más. Algunos inventos marcaron el punto de inflexión de grandes batallas que cambiaron la historia y contribuyeron a configurar el mundo en el que vivimos. Otros se pasaron de frenada y aunque hoy siguen asombrándonos, seguramente fueron inútiles en el campo de batalla.
Mientras los secretos de la ingeniería antigua siguen saliendo a la luz, cuántas cosas que damos por sentadas se deben al ingenio de los antiguos y a su maquinaria militar imposible.